Buenos días. Comenzamos de nuevo a ver nuestro tema de escatología. La otra vez estaba un poco dando un resumen corto de la historia del desarrollo de la escatología como tema específica dentro de la teología. Y lo que vimos es que realmente ha tenido poca atención de parte de los teólogos, aunque eso ha cambiado en los últimos años. La escatología siempre figuraba en la enseñanza teológica bajo ese título que vimos la otra vez, de novissimi. Bien. Pero casi con la comprensión de escatología como que fuera un apéndice a la cosa seria teológica. Modernamente, la reflexión teológica ha madurado y se aprecia mejor que realmente la escatología permea toda la teología. O sea, la teología siendo escatológica, siendo basada en su esperanza, es fuertemente escatológica. Y con escatología, o sea, estamos un poco entrando en el misterio de la promesa divina hacia el hombre. Ese futuro reino de Dios que ya comienza entre nosotros, pero todavía no se realiza. Hans Urs von Balthasar teólogo suizo, dijo que ahora la oficina escatológica hace obras extraordinarias. Trench, como vimos la otra vez, decía que la oficina estaba cerrada. Von Balthasar dice que modernamente está abierta hasta con horario extraordinario. Se puede decir que en la teología moderna se considera que la escatología comprende la dimensión omnicomprensiva, o sea que comprende toda la teología. Los avances en el mundo científico han hecho que el futuro no es actualmente lo que era en el pasado. La ciencia se declara capaz de prever cómo las cosas serán después de unos 20, 30, 40 años. Antiguamente, y no tan antiguamente, el futuro estaba en manos de Dios o del destino. Esperar en doble sentido, es decir, soñar, esperar tiempo, era fácil, ya que el futuro era totalmente desconocido por el hombre. Cuando pensamos en el futuro, veremos que la mente moderna, cuando piensa en el futuro, más bien lo considera bajo la rúbrica de varias preguntas. Y como decía la otra vez, el hombre no puede no responder a esas preguntas. Preguntas acerca de la sobrevivencia del género humano, la sobrevivencia del planeta, cuestiones biológicas y técnicas.
Mucho de esto tiene sus raíces en el desarrollo de una filosofía de la teleología. Teleología no se debería confundir con escatología. Teleología, del griego telos. La teleología es una escuela de pensamiento que busca identificar o hallar un objetivo unitario de la historia, que busca un fin. Telos significa fin. Es una manera de pensar que busca el gran porqué, el gran para qué. O sea, busca lo que algunos autores han llamado el secreto de la vida. Pero sigan estas preguntas. Y estas preguntas que ustedes ya han considerado en el contexto de la antropología teológica o filosófica, pero aquí en el contexto de la escatología se amplían desde el para qué hasta el qué. Después de tanto, ¿qué queda? ¿Qué perdura? ¿Qué habrá? Hay un pensador, ya lo había mencionado, que a mí me ha gustado siempre. Y según mi criterio nos ofrece una vía para atravesar este campo. Y es el alemán Paul Tillich. Tillich, que algunos dicen filósofo, otros dicen teólogo, enfrenta este tema directamente en sus libros. Primero su libro que tiene 3 volúmenes, por lo menos en inglés 3 volúmenes, Teología Sistemática. Pero el otro libro que tiene, que trata de esas cosas, es El coraje de existir. A veces se traduce por la valentía. Él analiza la angustia es la palabra que usa, la angustia humana, y distingue 3 niveles de esta angustia. Angustia del destino, y de la muerte. Angustia de la culpa, y de la condenación. Y en tercer lugar, angustia del vacío, y de la falta de sentido. Con esos 3 títulos
Tillich busca explicar la situación existencial del hombre. Y dice que el hombre vive su vida rodeado y amenazado por estas angustias. La preocupación acerca del destino de uno, de la muerte que amenaza hasta la misma vida de uno, la angustia de la culpa, de la condenación. Y aquí la tercera es probablemente la más importante, porque es la angustia del vacío, ese nihilismo de que hablábamos, de la falta de sentido. El hombre que trabaja, el hombre que se compromete a criar su familia, el hombre que planea todo, ¿por qué lo hace? ¿Qué validez tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido tiene? Según Tillich, estas tres angustias están siempre presentes a lo largo de la historia humana. Cada periodo, según él, se caracteriza por una de las tres angustias. La nuestra es sumamente la tercera. Tras el fracaso de todas las síntesis posibles. Cualquier cosa armada intelectualmente a lo largo de la historia humana en nuestros tiempos se ha ido desarmando. El avance de la tecnología ha hecho inestable muchas cosas que pensábamos saber. Tillich argumenta que es en la búsqueda de un sentido para alcanzar el coraje de existir que se halla la trascendencia del hombre. Repito, la trascendencia del hombre se encuentra en la búsqueda de un sentido para encontrar la valentía para vivir. Es muy interesante eso cuando se examina. La búsqueda, o sea, no es hallar, no es encontrar. Es una actividad que todavía no termina. Es un proyecto incompleto. Si yo me meto a buscar, yo busco mientras no encuentro. Una vez que encuentro, ya dejo de buscar. Y sí, es sumamente interesante que Tillich coloca el sentido en medio de esa experiencia de buscar. Y la experiencia de buscar es una experiencia de incertidumbre. Es una experiencia de ser incompletos. Aquí estamos viendo un eco de la experiencia de San Agustín. Yo creo que se acuerdan que hablábamos de la inquietud del corazón que decía Agustín. Cuando él habla, Tillich, cuando habla de la trascendencia del hombre, para él esa trascendencia es la salida de la falta de sentido, la salida de esa angustia que experimenta el hombre. Esa búsqueda para el sentido comienza a dar sentido. Porque según Tillich, esa búsqueda nos abre hacia alguien que está más allá de mí mismo y de mi historia. Es una cosa profunda lo que está diciendo Tillich. Porque él
muy parecido a San Agustín, ve que el hombre no encuentra la paz, no encuentra la felicidad en términos de Agustín. ¿Y qué hace? La busca. Esa búsqueda lo abre a la posibilidad de algo más allá de él. Uno comienza, ¿verdad?, buscando satisfacerse con las cosas, quizás con las relaciones, quizás con experiencias. Pero dándose cuenta poco a poco que estas cosas no satisfacen realmente. Pueden satisfacer en ese momento, pero una vez que ese momento haya pasado, se busca otra experiencia más o se busca repetir esa misma. Y esa misma, cada vez que la repetimos, nos trae menos felicidad porque ya es algo conocido. Es una experiencia que podemos tener todos en nuestra vida. Es más, es la experiencia de cualquier persona que piensa. Más que yo camino por ese camino, por esta vía, comienzo a darme cuenta de que se me está despertando una comprensión de que hay algo más allá de mí, que yo no soy el todo. Esa angustia que yo siento no es toda la historia. Y la manera de vencer esa angustia no es de mirar dentro de mí, sino mirar fuera de mí, a alguien más allá de mí mismo, o sea, Dios. El filósofo judío Buber dice algo parecido. Buber dice que el hombre reflexiona sobre sí mismo. Pues cada uno reflexiona sobre sí mismo, pero Buber se refiere a una reflexión seria y sistemática y la nombra investigación antropológica. Lo hace porque el hombre se experimenta preso de un sentimiento y ese sentimiento es un sentimiento de soledad, implacable, inevitable. Buber dice que el hombre se encuentra sin hogar. El hombre se encuentra sin dónde poner la cabeza. Otra vez la inquietud, la búsqueda, la misma idea. Pero aquí, en vez de usar el concepto de angustia, como Tillich, Buber habla de soledad. Piensen ustedes en qué significa la soledad. La soledad no es algo que se puede resolver estando en un grupo. Mucha gente, ustedes en el seminario, yo soy religioso, muchos en la comunidad, experimentan soledad, por tanto que sean rodeados por personas. La soledad es algo que se radica fuertemente en uno y difícilmente se desradica. Así que el hombre, siguiendo Buber, cuando reflexiona sobre sí mismo, se da cuenta de que padece esta soledad. También tiene la certeza de que no será capaz, por sus propias fuerzas, de construir una síntesis global donde pueda situarse. El hombre no es capaz, por Buber, de construir su propia casa. No puede construirse el hogar. No está hablando de una casita, no está hablando de una vivienda. Está hablando
del hombre no puede construir la situación en que supere esa soledad, si depende en sus propias fuerzas. Algo más allá de él mismo es la única manera que puede superar esta crisis. Y el hombre no tiene otra opción sino ir vagando como un extraño. Es una condenación prácticamente en la filosofía de Buber, que el hombre, incapaz de resolver su soledad, no tiene hogar y vaga por el mundo. Por eso en la filosofía de Buber, la importancia del tú. Buber habla de la autocomprensión del hombre estando en la relación entre yo y tú. Y es solamente cuando mi yo tiene un tú que mi yo estará completo. Porque es en esa relación que me refleja a mí mismo, que yo comprendo quién soy. O sea, la experiencia de ser amado, ilumina mi ser. A veces usamos esas palabras como, por ejemplo, ser amado ilumina mi ser y parecen cosas de las tarjetitas de San Valentín. Pero en realidad comunica una idea muy profunda. Yo solo puedo ver quién soy con la ayuda de tu perspectiva. Está diciendo algo muy profundo. Copérnico, el famoso filósofo medieval, dice cosas parecidas cuando habla de la nueva visión del mundo. La infinitud del mundo puso en crisis la autocomprensión del hombre. Muchos filósofos modernos consideran al hombre como perdido en el espacio. Heidegger y Marx lo describen perdido en la historia. El suelo firme sobre que el hombre se ha apoyado desde siempre se ha convertido en arena movediza. Ni los dioses de los griegos, ni el Dios cristiano, ni siquiera la razón son permanentes ya. El hombre moderno se experimenta en un mundo que es un constante devenir, al borde del presente y al borde del futuro. Para dar un ejemplo contemporáneo, antes hablábamos del secularismo y decíamos que el secularismo no es algo que se puede definir como opuesto a la religión, es más bien indiferente. Pero la persona empapada por la mentalidad secularista es un hombre que se encuentra en un mundo muy incierto. Las modas cambian, las ideas cambian, pero todo sucede con una gran soledad. Yo me acuerdo que yo estaba en Londres, en Inglaterra, hace unos años, y estaba esperando el metro. Y pues hicieron un anuncio diciendo que el tren tendrá un atraso porque alguien se ha suicidado bajo el tren en otra parte de la línea. Y la gente enseguida comenzó a quejarse. ¿Cómo se atreve uno a hacer semejante cosa mientras nosotros esperamos el tren? A mí me impactó esa actitud.
Esa actitud, pero, describe excelentemente esa idea de soledad, esa idea de estar perdido. Porque el hombre moderno piensa que es el centro del mundo y que nadie más está en esta posición. Ya comienza la primera soledad. Estando el hombre moderno frente a una crisis como el suicidio que sucedió ese día en Londres, piensa en lo que tiene que hacer, piensa en su propio cansancio, piensa en las tareas que tiene que realizar. Se encierra y eso significa que todos los demás quedan afuera. La segunda soledad. Y la tercera soledad es que esa actitud con tiempo endurece el corazón. Hace difícil que el corazón hecho para amar sepa amar. Yo creo que no es por nada que en nuestros tiempos los matrimonios encuentran tanta dificultad en sobrevivir. Porque esos matrimonios son formados por personas que han crecido en este mundo secularizando. No diría ya secularizado, porque no es un hecho completo, pero es un mundo que va secularizándose. Cualquier que crezca en esa sociedad, necesariamente, inevitablemente, viene contagiado con las ideas de esa sociedad. Uso la palabra contagiado porque no se me ocurre otra, pero no quisiera dar la impresión de que todo es negativo, perdonen. Porque todo no es negativo. Hay aspectos muy importantes en ese desarrollo también, como la autoestima, como la capacidad de uno que se promociona, el desarrollo personal, muchas cosas. Pero si no vamos con cuidado, estamos creando una sociedad experta en soledad. Y si tú juntas dos personas expertas en soledad, es difícil que formen una unidad. Por eso que es tan importante el apoyo de sus papás y abuelos en sus matrimonios, también de la parroquia. La parroquia también tiene un papel importante que jugar en esto. A veces pensamos que las parejas que se han casado no vienen a la misa. Quizás tenemos que hacer una pastoral, llevar una pastoral previa, de ayudar a esas dos personas a formarse como pareja. Y yo no digo formar en el sentido de realizar un cursillo o seguir una catequesis. Yo pienso que es más bien una pastoral de apoyo, de ayudarles hacia el perdón mutuo, hacia el estima mutuo. Porque sin esas cosas realmente no se avanza nunca. Y cuando vemos un matrimonio que busca sobrevivir en nuestros tiempos, significa que tiene que desarmar muchas de las ideas que ha manejado esa pareja para llegar a pensar como pareja. Porque un matrimonio duradero nunca será simplemente dos personas que viven en el mismo hogar. Siempre les llamará a un compartir profundo, una comprensión mutua
y una paciencia tremenda. Ok, con eso paro para esta sesión.